Buenos días, niños. Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. El tema de hoy es modificadores del predicado. Recordemos, la oración es un conjunto de palabras ordenadas que expresan una idea con sentido completo, es decir, que se puede entender. La oración se divide en dos partes, sujeto y predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Tanto sujeto como predicado poseen núcleos. Hoy vamos a hablar sobre el predicado. El núcleo del predicado es una forma verbal conjugada, es decir, un verbo conjugado. Y como ya sabemos, los verbos son acciones. Entonces, el núcleo del predicado es la acción o verbo que realiza el sujeto de la oración. Las palabras que acompañan al núcleo del predicado se llaman modificadores. Los modificadores del predicado son objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. El objeto directo es aquel que recibe directamente la acción del verbo y puede ser reemplazado por los pronombres lo, los, la o las. Por ejemplo, separemos la siguiente oración. Los niños visitaron una casa. ¿Cuál será el sujeto de la oración? Correcto, los niños, porque es de ellos que se está hablando en la oración. ¿Y cuál será el predicado? Muy bien, visitaron una casa, porque es todo lo que se dice del sujeto, todo lo que se dice de los niños. Ahora nos vamos a centrar en el predicado de la oración. ¿Cuál será el núcleo del predicado? Perfecto. Visitaron. Visitaron es el núcleo del predicado porque es el verbo o acción de la oración. Ahora en el predicado nos queda otra parte. Nos queda una casa. Vamos a identificar qué modificador es este. Como les mencioné anteriormente, el objeto directo es quien recibe directamente la acción del verbo. Nosotros lo podemos identificar preguntando, ¿qué visitaron los niños? Una casa. De esta manera podemos observar que una casa está recibiendo directamente la acción del verbo. Pero para estar más seguros, debemos fijarnos por cuál pronombre podemos reemplazar esta parte de la oración. Los objetos directos se pueden reemplazar por los pronombres lo, los, la o las. Veamos por cuál de estos pronombres podemos reemplazar una casa. Muy bien, lo podemos reemplazar por el pronombre la, porque casa está en género femenino singular. Entonces nosotros podemos decir, los niños la visitaron. De esta manera, el pronombre la sustituye una casa. Por ende, una casa sería el objeto directo de la oración. El objeto indirecto, por el contrario, es quien recibe indirectamente la acción del verbo y puede reemplazarse por los pronombres le, les o se. Por ejemplo, en la oración Julián cantó para sus amigos. El sujeto de la oración es Julián, porque es de quien se está hablando. Y el predicado es cantó para sus amigos, porque es todo lo que se dice de Julián, todo lo que se dice del sujeto.
¿Cuál será el núcleo del predicado? Muy bien, es cantó. Cantó es el núcleo del predicado porque es el verbo de la oración. Ahora en el predicado nos queda otra parte, que es para sus amigos. Como les mencioné anteriormente, el objeto indirecto es aquel que recibe indirectamente la acción del verbo y puede reemplazarse por los pronombres le, les o se. Vamos a ver por cuál de estos pronombres podemos reemplazar para sus amigos. Muy bien, podemos reemplazarlo por el pronombre les. De esta manera, podríamos decir, Julián les cantó. Y así, el pronombre les sustituye para sus amigos. Por ende, para sus amigos es el objeto indirecto de la oración. Y el complemento circunstancial es aquel que expresa las condiciones en que se realiza la acción. Estas son circunstancias en las que se realiza la acción y puede ser de lugar, de tiempo, modo, cantidad, compañía o instrumento. Puede ser de lugar cuando responde a la pregunta ¿dónde? De tiempo cuando responde a la pregunta ¿cuándo? De modo cuando responde a la pregunta ¿cómo? De cantidad cuando responde a la pregunta ¿cuánto? De compañía cuando responde a la pregunta ¿con quién? Y de instrumento cuando responde a la pregunta ¿con qué? En la siguiente oración, Jaime viajó a la ciudad, el sujeto es Jaime, porque es de quien se está hablando. El predicado es viajó a la ciudad, porque es todo lo que se dice del sujeto. ¿Cuál será el núcleo del predicado? Muy bien, el núcleo del predicado sería viajó, porque es el verbo o acción de la oración. Pero ahora nos queda otra parte en el predicado. Nos queda a la ciudad. ¿Qué modificador será este? ¿Será un objeto directo, indirecto o complemento circunstancial? Pensemos. ¿Podemos reemplazar esta parte de la oración por algún pronombre? Lo podemos reemplazar por los pronombres del objeto directo, que sería lo, los, la o las. No, ¿verdad? Porque no podemos decir Jaime lo viajó o Jaime la viajó. Entonces no sería un objeto directo. ¿Lo podremos reemplazar por le, les o se? Tampoco, porque no podríamos decir Jaime le viajó o Jaime se viajó. Entonces tampoco sería un objeto indirecto. El complemento circunstancial, como les mencioné, puede ser de diversas formas. Puede ser de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía o instrumento, dependiendo a la pregunta que responda. Nosotros aquí podríamos preguntar ¿a dónde viajó Jaime? Y ahí la respuesta sería a la ciudad. Entonces, como a la ciudad responde a la pregunta ¿dónde? Sería un complemento circunstancial de lugar. Revisemos otro ejemplo. En la oración María habla rápidamente, María sería el sujeto porque es de quien se habla en la oración. Y habla rápidamente sería el predicado, porque es todo lo que se dice del sujeto. ¿Cuál será el núcleo del predicado? Correcto, sería habla, porque es el verbo de la oración. Y nos falta la parte que dice rápidamente. Esta palabra, ¿qué será?
un objeto directo, indirecto o complemento circunstancial. Veamos si responde alguna de las siguientes preguntas. María habla rápidamente. ¿Qué pregunta podríamos hacer? Muy bien, podríamos preguntar, ¿cómo habla María? Y la respuesta sería, rápidamente. Entonces, como rápidamente responde a la pregunta ¿cómo?, sería un complemento circunstancial de modo. Realicemos un ejercicio. Van a identificar las partes de la siguiente oración. Ana escribe una carta para su amiga con esfero. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Muy bien, es Ana, porque es de quien se está hablando. ¿Cuál es el predicado? Correcto. El predicado es el resto de la oración. Escribe una carta para su amiga con esfero, porque es todo lo que se dice de Ana, todo lo que se dice del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Correcto. El núcleo del predicado es escribe, porque es el verbo de la oración. Y entonces nos queda una carta para su amiga con esfero. Para poder analizar estas partes de la oración, debemos dividirlas y así trabajar una por una. Primero podemos empezar preguntándonos ¿qué escribe Ana? Y es una carta, ¿verdad? Como podemos darnos cuenta, esta parte de la oración recibe directamente la acción del verbo, porque es lo que Ana está escribiendo. Escribe una carta. Entonces podría ser un objeto directo, pero debemos cerciorarnos. Piensen, ¿por cuál pronombre podemos reemplazar esta parte del predicado? Muy bien, lo podemos reemplazar por el pronombre la. Y nos quedaría, Ana la escribe para su amiga con esfero. ¿Qué escribe Ana para su amiga con esfero? Una carta. Entonces, como el pronombre la sustituye una carta, este sería el objeto directo. Ahora falta para su amiga con esfero. Aquí podríamos preguntarnos, ¿para quién escribe Ana una carta? Para su amiga. Entonces, esta es la siguiente parte de la oración que vamos a analizar. Como ya pudimos darnos cuenta, para su amiga recibe indirectamente la acción del verbo. Pero pensemos, ¿por cuál pronombre podemos sustituir esta parte de la oración? Muy bien, podríamos sustituirlo por el pronombre le. Y nos quedaría, Ana le escribe una carta con esfero. Aquí, le reemplaza para su amiga. Entonces, para su amiga sería el objeto indirecto de la oración. Y por último nos queda con esfero. ¿Qué modificador del predicado será este? ¿A qué pregunta puede responder esta parte de la oración? Pensemos. Puede responder a la pregunta ¿con qué? ¿Con qué escribe Ana una carta para su amiga? Con esfero. Entonces, como con esfero es la respuesta a esta pregunta, sería un complemento circunstancial de instrumento. Como pueden observar, esta oración tiene todos los modificadores del predicado. Tiene el objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Muy bien, niños, hemos terminado la clase de hoy. Ahora ya sabemos cuáles son los modificadores del predicado y cómo identificarlos. De taller,
Van a analizar las siguientes oraciones e identificar sus partes, tal como hicimos en el ejemplo anterior: sujeto, predicado, núcleo del predicado y sus modificadores, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Hasta la próxima clase, chicos.